Muy buenas tardes a todos, compañeros. Bienvenidos hoy a un nuevo video para el canal. Bienvenidos hoy a un nuevo video tutorial en el cual vamos a estar resolviendo algunas dudas de los videos anteriores, básicamente de los comentarios de algunas personas que tuvieron algunos problemas a la hora de instalar los mods en la versión de Steam y también la versión de Pirata. Yo les aclaro que estoy en un dispositivo nuevo, por lo cual este dispositivo no es mío, es de otra persona, para que vean que vamos a instalar el juego y vamos a instalar todos los pasos, y vamos a ir los pasos obviamente del video anterior, que de todas formas acá lo vamos a detallar, vamos a hacer paso por paso lo que tienen que hacer. Porque bueno, capaz que en el video anterior yo lo he vuelto a ver y hay unas partes que no se me entendían y hay unas partes que estaban medio cortadas. Así que bueno. Así que sí, disculpen si este video dura bastante, pero de todas formas en la descripción van a estar los shortcuts o básicamente los cortes de los tiempos en que se trata cada parte del video. Aunque igual voy a tratar de que no dure una hora. Así que bueno, yo tengo preparado ya mi aplicación de Steam. Obviamente, yo nunca instalé Workbox en esta computadora, así que lo que voy a hacer yo es instalarlo, que posiblemente tarde un ratito. Así que bueno, muy bien, acá ya se instaló. Lo más probable es que acá se me haya instalado algunas cositas, algunos mapas que haya descargado básicamente de la workshop. Pero no se preocupen que no tienen nada que ver con este proceso, porque básicamente son mapas, son archivos extras que no interfieren en el funcionamiento a la hora de crear mods. Son solamente como si fueran partidas guardadas, básicamente. Obviamente cuando descargas un juego en Steam, te descarga también tus datos, ¿no? Así que lo que vamos a hacer nosotros es iniciarlo porque nosotros tenemos que habilitar lo que vendría a ser usar mods, o sea, el modo experimental. Y bueno, básicamente para que vean en qué versión estamos, porque hay unas veces que puede ser que no funcione por la versión. Porque bueno, teniendo en cuenta que el anterior gestor de mods dejó de funcionar, creo que por compatibilidad o porque ya no daba más soporte o algo así. Pero bueno, no se preocupen. Perfecto. Ahí estamos acá, tenemos acá el jueguito, todo muy lindo, funciona perfecto. Vamos a la velocidad y lo que nosotros vamos a hacer es ir a ajustes y vamos a ir hasta acá abajo de todo. A buscar una pestaña que dice modo experimental. Sí, ustedes lo van a tener seguramente en no. Lo ponen en sí. Entonces, bueno, a mí me aparece en sí porque descargó los datos de Steam y yo no tengo, no tengo forma de deshabilitar eso. Igual prefiero no deshabilitarlo porque acaso me mando una cagada. Pero bueno, a usted le va a aparecer en no. Y lo ponen en sí. Y listo. No tienen que hacer nada más acá dentro. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es cerrar esto. Y esto es para lo que vendría a ser la versión de aquellas personas que lo tengan ya comprado en Steam. Porque sinceramente hay páginas que pueden descargar las cosas de la workshop de Steam. El tema es que no sé bien dónde irían esos archivos. Si prefieren que traiga un video aparte explicando esa complejidad, ese problema, me lo dejan en los comentarios que yo lo estaré trayendo igual. Pero bueno, es básicamente porque tengo que buscar el archivo, tengo que buscar el Workbox en esta versión, que bueno, creo que no tardé mucho, pero bueno. Es básicamente tengo que buscar la forma. Pero existen páginas para poder descargar los elementos que están en la workshop. Y lo que harían es, bueno, es usar un poquito también, un poquito, tratar de averiguar dónde irían esos archivos. Tratar de básicamente comparar los nombres o las ubicaciones o el nombre de las carpetas donde tendrían que ir. Pero bueno, voy a desactivar el control parental. Ahí estamos. Y yo voy a la workshop. Y en la workshop, vamos a sacar un montón de mapas. Módulo, módulo mira, ahí veo. Y este no lo conocía yo. No lo conozco. Dice, bueno, lo veremos en otro momento. Dice, acá me dice que ya se instaló. Pero como verán, dentro del juego, como habrán visto, no me apareció ningún botón. Si vamos de vuelta acá adentro, acá abajo en esta sección nunca me apareció este botón. Por lo tanto, hay que instalarlo. O sea, hay que instalar el otro archivo. De todas formas, vamos a hacer, o sea, este lo vamos a desuscribir, básicamente. Y lo que vamos a hacer nosotros es, básicamente, ir a los archivos de este juego, los local files. Perfecto, y ya nos quedamos acá con esto. Y lo que voy a hacer yo es ir a la página que siempre vamos para instalar el módulo Other y ahí vamos a los archivos que nos dice. Obviamente yo voy a estar dejándoles el link en la descripción para que lo puedan descargar. Bueno, fácil y simple, obviamente que esto es oficial, en la página oficial. No parece que fuera oficial, pero posta es la oficial, porque bueno, es del mismo creador y todo. Bueno, usted va a entrar acá, le va a aparecer todas estas opciones, la introducción, que bueno, si no les aparece en inglés, le va a aparecer en algún idioma asiático, pero no se preocupen que si viendo acá arriba está en inglés. Pero bueno.
Acá tenemos una introducción de lo que hace, de cuáles son sus funciones, y acá a la izquierda nos dice Player Manual, y lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, lo que hicimos recién, que es modo experimental, y nos dice get NML file. Bueno, tengo que descargar el archivo NML, tenemos que descargar el workshop de esto, que igual ahora vamos a hacer una prueba para básicamente, bueno, básicamente no utilizar el workshop para saber si funciona. Porque bueno, básicamente al usar eso, sabemos que en la versión pirata no se puede. Así que bueno, pues aquí tenemos, vamos a seguir acá. Con GitHub Relays, perfecto. Vamos a dice Assets y tenemos que descargar este archivito. Se lo va a descargar. Ahí estamos. Bueno, a usted solamente le parece que es un virus, porque es básicamente, esto pasa a veces con los archivos .dll, porque estos archivos en .dll, en lo que es programación informática en términos muy generales, son archivos de configuración, son archivos de sistema, en lenguaje de sistema, que esto por lo general tiende a modificar cosas del sistema, tanto de un juego o como del mismo Windows. Así que igual no se preocupen si desaparece este tipo de cosas. Pues capaz también le salte el antivirus. No se preocupen. Le damos a que lo deje igual y fíjate, no pasa nada. Perfecto. Dice nuevo Moldwadder. Perfecto. Set necessary. Vamos a usar el file necessary. Install nml. Manage. Tenemos que ir a Stream Assets. En Mods. Por ejemplo, ven acá arriba. Obviamente que depende de dónde lo hayan instalado, ¿no? Workbox Data. Tengo que ir a Workbox Data. Streaming Assets. Mods. Y tenemos que mover esto acá. Ahí está. Y lo eliminamos ahí porque me pongo el PC igual. Y perfecto. Esto vendría a ser todo lo necesario para hacer que funcione. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es iniciarlo. Y vamos a ver si funciona o no con o sin el elemento acá de workshop. Por ejemplo, acá en módulo Adder vamos a ver si funciona o no. En teoría, como para que vean acá que no estoy suscrito, en teoría para mí no tendría que funcionar, ya que bueno, básicamente no tiene una configuración solamente ese archivo, hace que lo que hace es que pueda leer lo que está dentro de ese archivo porque modifica otro archivo dentro de Workbox, que es el que usamos nosotros para hacer los mods, que pronto va a venir otro video más de mods, haciendo un mod de una civilización, básicamente, y bueno, básicamente para que puedan eh, hacer sus propias civilizaciones con sus propias características, dibujos, eh, sprites, lo que sea, básicamente. New mod, new mod will require for privilege start maybe next mod after you cross this window. Dice que va a instalar Belpinex. Y bueno, pues esto es lo que aparece. Bueno, acá nos aparece, bueno, miren, no fue necesario instalar el Workbox, o sea, el archivo de Workshop en Workbox, pero sí nos dice que nos va a instalar Belpinex y nos apareció esa ventanita. Así que bueno, vamos acá. Bueno, acá tengo ya dos mods. Vamos a ver si construyendo un par de barcos nos aparece. Perfecto. Posiblemente ustedes escuchen el ruido. A mí me va a molestar un poquito. Pero bueno, yo solo les bajo el audio para que no sea tan molesto. Pero bueno, acá tenemos ya un montón. Vamos a meter la velocidad. Ahí estamos. Bueno, en algún momento van a llegar. Pero bueno, como acá verán, ya vemos que están funcionando todos los mods. O sea, están básicamente disparando, el mod de que hace que disparen los barcos está funcionando. Y si nosotros básicamente le hacemos así a cualquiera y le queremos agregar un rasgo, vamos a poner así que sea gigante, 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 gigante. Porque, como sabrán, en el juego original esto no se puede hacer, se puede hacer una sola vez. Pero con un mod que yo estoy instalado, que ahora se lo voy a mostrar, me permite hacerlo. Ahora este se va a hacer, creo que tremendamente rápido. Sí. Se hizo gigante. Pues si yo voy acá, tengo acá Race Duplicator Mod. Y bueno, tengo Naval Battle que estos los encuentran en la workshop de Steam. Bueno, básicamente de esta forma ya descubrimos cómo hacer que funcione. Ahora, lo que nosotros queremos hacer ahora es instalar un mod.
Básicamente, bueno, básicamente vamos a cerrar el juego porque de todas formas tenemos que cerrarlo. Vamos a ir acá. Yo por lo general suelo descargar los mods de Game Banana, que la verdad siempre me ha funcionado, me pareció una muy buena página para el tema de los mods. Así que bueno, también hay otro tipo de cosas acá que voy a hacerlo rápido porque viste, a veces acá suelen aparecer cosas medias raras. Pero bueno, ya tenemos, bueno, otro, además de mods, tenemos tutoriales, mapas y otras cosas, ¿no? Unity Inventory, bueno, Minecraft Tools, variamos el de Minecraft. Y tenemos un montón de mods. Perfecto. Así que bueno, lo que vamos a hacer nosotros es capaz que buscar un mod fácil, un mod fácil de instalar que no tenga tanta cosa para el Pantheon Gods mod. Este está buenísimo. Esto básicamente lo que nos agrega son poderes para de dioses. Vamos a ir acá, bueno, acá se tienen que registrar en el caso que no tengan. Yo, a ver, puede ser la instalación directamente en NML. Yo la verdad no se lo recomiendo porque a veces puede ser que funcione, a veces no. Pero bueno, yo la verdad, yo lo suelo descargar. Sí, bueno, el download. A ver, acá en teoría me tiene que aparecer la descarga. Si lo acá instalar. Aquí estamos. Perfecto. Bueno, ahora, ahora está verificando. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es ir a los archivos de juego, Streaming Assets, Workbox, Mods, siempre en esta dirección, no en la carpeta de mods que tiene la M mayúscula, que está básicamente en la entrada de este juego. Básicamente cuando nosotros entramos a Workbox, es este mod, esta carpeta de mods, no otra, ni la que está más, ni la que está en Streaming Access, nada. La que importa es mods, la primera que está en la raíz del juego. Y lo que hay que hacer para que funcione el mod, vamos a abrir el archivo. Bueno, acá nos aparece Pantheon Mod. Perfecto. Lo que tienen que hacer es venir acá y lo arrastramos. Básicamente eso. Lo tienen que descomprimir en esto. Y bueno, dependiendo de su computadora, puede tardar un poquito más, un poquito menos. La velocidad de su disco, si es un SSD, un HDD, entre otras cuestiones. Pero bueno, es lo que tienen que hacer. Y bueno, a estas alturas también quiero avisarles que en el título hay subtítulos, tanto en español como en inglés, por si acaso, por si alguna parte no la llegaron a entender o bueno, no la escucharon. No, más que nada ahí está esa parte. Luego, una que ya está acá, Pantheon Mods, que ya tenemos todas las cosas. Que igual yo ya traje un video de cómo hacer los efectos. Después traeré otro video para ver si podemos hacer efectos un poquito más personalizados. Ya lo veré en otro video porque bueno, tengo que hurgar en los archivos del juego y no es fácil que digamos. Pero bueno, volvemos a Steam, vamos a Workbox. Perfecto, Workbox, me causa mucha risa acá que lo menciono. Vamos a ver por acá, nos carga todo normal. Ahí estamos. El Keijin, bueno, este es el mod que yo tengo instalado. Ahí estamos. Obviamente que depende de la cantidad de mods, porque tarda un poquito más o un poquito menos. No se preocupen. Y siempre vean y confirmen si la versión de los mods que están utilizando son compatibles con la versión actual. Que por ahora, en la última publicación que hicieron en Steam, falta poco para la actualización, que se va a venir una hermosa review. Así que bueno, lo que estamos haciendo es, en la versión actual del juego es 0. O guión 22 guión o punto 9.558 0A, entre paréntesis, ¿no? Eso más que nada para que confirmen la versión que están utilizando. Vamos acá y nos dice Pantheon Gods. Bueno, ahí está la nueva versión, ¿no? Y básicamente acá nos aparece la versión Gods Pantheon y acá tenemos, mira, mira, lo actualizaron. Antes no estaba así. Y ya es un actualizador. Mira, what? Mira. ¡Fua! Está buenísimo. Bueno, creo que acá está medio bugueado, pero bueno. Pero está bueno. Igual sigue estando muy piola. Vamos a ver, vamos a venir por acá. Te lo cerramos. Eso suele parecerme a mí también a veces, no se preocupen. Y mira, acá tenemos a God Hunter, God Killer. Stop anything. Pero bueno, acá ya tenemos, vamos a poner acá, para que funcione y no se crashea ni nada. Ahí estamos. Y si yo pongo acá,
Por ejemplo, lluvia, lluvia gama. A ver, en teoría tuvieron que tener. Sí. Bueno, acá viene, acá tienen, ¿no? Más daño, más salud, velocidad de ataque, madura, tamaño, furia, estrategia. Bueno, what the fuck. Igual no se preocupen que cuando venga la nueva versión de Warboss se va a añadir un montón de características más. Ahí lo estuve viendo, se va a añadir un montón más. Y bueno, también capaz que el tema de los mods se tarda un poquito. Y mi idea para este año capaz es traer un armador de mods bastante simple para que puedan armar no mods muy complicados. O sea, para que puedan armar, qué sé yo, ítems o rasgos o selecciones, estructuras y cosas así. Simplemente para que lo puedan armar y básicamente, bueno, pues pueden crear sus propios mods de una forma totalmente fácil y obviamente de código abierto, porque bueno, es un apoyo, una ayuda a la comunidad de Workbox, básicamente. Así también para poder incluir más a más gente y que capaz que le interese un poquito más este tema de programación. Que bueno, el próximo video va a ser de armando una civilización de estas. Bueno, es humano, pero bueno, de otro tipo. Obviamente vamos a tomar de ejemplo uno, básicamente para poder explicar, porque crear mods para Worldbox no es tan fácil como piensan, o creo yo, ¿no? Porque bueno, básicamente para poder armar mods tenés que ver en los archivos del juego porque no hay documentación oficial. Básicamente el creador de Worldbox, Karpenko, creo que se llamaba, M. Karpenko, no dejó un foro, no hay un tutorial, no hay nada. Es más, en la misma página que vimos antes, si volvemos, acá nos dice Make a Mod. Acá, bueno, acá básicamente saqué lo que necesitamos para hacer el video. Igual de todas formas les había dejado el link. Bueno, acá pueden crear su mod y bueno, lo que se necesita, ¿no? Después, en el próximo video, vamos a ver qué necesitamos para hacer que funcione. Pero bueno, de esta forma solucionamos este problema. Y con este video lo que damos a entender es que sí se puede utilizar en el bootloader en la versión básicamente con o sin Steam, porque bueno, yo desactivé esa función. No creo que porque haya estado activado antes, haya algún caché y por eso funcionó. No creo que haya sido por eso. Pero bueno, en el caso de que no funcione, bueno, pues ya saben que necesitan sí o sí la versión o esta parte de Workshop. Igual existen descargadores de Workshop que, bueno, no lo voy a mostrar acá en YouTube por si acaso, pero bueno, sé que existen porque los he utilizado en algún momento. Bueno, me ha funcionado. Pero bueno, de esta forma vemos que cómo funcionan la parte para instalar mods. No tienen que arrastrar el archivo zip, solamente tienen que descomprimirlo con 7-zip, RAR, con el descomprimidor de Windows, cualquiera. Y de esta forma pueden agregar mods y solucionamos el problema. Esto es básicamente lo que hay que hacer y es el proceso que tienen que hacer para poder instalar los mods en Workbox en la versión de hoy en día. Para que, bueno, acá tenemos todo. Y bueno, siempre fijarse que los mods sean compatibles con la versión actual, porque hay mods que no son compatibles. Me ha pasado. También con los mapas. Así que bueno, espero que les haya gustado este hermoso video. Espero que haya podido solucionar sus dudas y que si tienen otra duda fuera que de este video, la pueden dejar en comentarios que yo se la estaré trayendo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Bye bye.